El temario para el primer parcial. Y el parcial va a ser el día lunes. El recuperatorio el día miércoles. Y el repaso mañana. El repaso que valga la pena. ¿Qué significa el repaso? Las preguntas las hacen ustedes. Pero no es que vean en vez del programa, sino las preguntas tienen que tener contenido dentro de los temarios que se está poniendo. ¿Estamos? ¿Les parece bien? Lunes, miércoles recuperatorio. ¿Estamos? Bien. Ya no, pues mira qué rápido no te recuerdo. ¿Es necesario que venga parcial para recuperar? No. Porque yo ocupo parcial y lunes y quiere ahí es importante. Perfecto, venís directamente el viernes. No vas a tener la chance, si te llega a ir mal, no vas a tener otro recuperatorio de recuperatorio. ¿No? No hay problema. Bueno, lo que llegaron a ver el día lunes es disolución, estado de disolución y liquidación. Y lo que vamos a ver hoy es reorganización societaria. ¿En qué consiste la reorganización societaria? Es cuando, en definitiva, busca modificando sustancialmente el sujeto de derecho que lo ha creado originalmente para armar otro, con otro tipo, en el caso de la transformación. En el caso de la fusión es cuando yo junto, y en el caso de la escisión cuando divido. Eso es lo que se llama la reorganización societaria. Cuando inicialmente estos institutos no estaban, no es que no estaban previstos, pero en realidad en los últimos 15 años, 20 años, se empezó a practicar en forma constante el tema de la reorganización con los grupos económicos de la fusión, sobre todo, en la cual se juntan las empresas o los sujetos de derecho. Por eso hablamos de reorganización, ¿no? No significa que dejamos de lado este sujeto de derecho, sino este sujeto de derecho pasa a ser de otra forma, organizado de otra forma, me incorporo, me divido. ¿Estamos? Eso es reorganización societaria. Entonces, los últimos institutos que ustedes han ido viendo es, para que ustedes vean todo lo que significa reorganización. Partimos desde la base, esto concretamente es reorganización societaria. Pero en realidad son primos del instituto de la resolución parcial, de la disolución, de la liquidación. Ahora vamos a ver transformación, fusión y escisión. ¿Vamos? ¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? Que en cierta manera ya lo hemos visto un poco. ¿Qué es lo que transforma? Perfecto, y muy bien lo dijiste. No es cualquier sociedad, porque si yo tengo una sociedad irregular, la transformo, ¿cómo se llama concretamente si pretendo transformarla? La subsanación. Es el instituto concreto de la irregular. En cambio acá, bien dice su compañero, estamos hablando de cuando una sociedad regularmente constituida, sin disolverse, porque no ingresa en el estado de disolución, adopta otros de los otros tipos previstos originariamente, es decir, cambia el tipo social.
yo la reorganizo. ¿Para qué la reorganizo? Adoptando otro tipo social diferente al que originariamente me he constituido. Tengo una sociedad regularmente constituida, significa que la incluí en la Dirección General de Sociedades, tengo un sujeto de derecho pleno, hoy en día todos son plenos, pero más teniendo conforme la adopción de uno de los tipos previstos en el artículo 1. Y entonces lo que yo pretendo es, pretendo es cambiar un tipo social por otro. Ustedes me dirán, ¿cuáles tipos? Y es muy común. Una sociedad de responsabilidad limitada, de envergadura cada vez más grande. Supero la cantidad de socios que prevé el tipo, que son 50. Si preveo también la cantidad de capital social que prevé, que son 80 millones de pesos, que es lo que prevé el 299, en este caso la transformación termina siendo obligatoria. Tengo otra posibilidad. ¿Cuál sería la otra posibilidad que no es la transformación? Una decisión por ser. No en este caso. Es decir, yo tengo más cantidad de socios que me prevé el tipo, supero el capital social que me prevé la ley, o me aplico el 299, que es la obligatoriedad de la transformación. Es lo que estamos hablando de la transformación obligatoria. Supongamos en el caso de que no llego a hacer esa transformación, no la transformo en la sociedad. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedará? Esa es la respuesta. Paso a la papelera de reciclaje, el artículo 21. Porque no he cumplido con uno de los requisitos legales, con lo cual la sociedad sigue existiendo. Sigue existiendo. Hay un contrato, está regularmente constituida, pero como no la he reorganizado, porque la ley me impone la reorganización, automáticamente paso a ser una sociedad no regularmente constituida. Ahora, si la reorganizo, que es la transformación, paso a ser una sociedad anónima. Y la sociedad anónima tiene la misma responsabilidad que la responsabilidad de sociedad de la SRL, es decir, la responsabilidad se limita al aporte de los socios. Con lo cual, no habría mayor inconveniente. ¿A qué me refiero? El tema de las obligaciones preexistentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sociedad colectiva y me transformo en una sociedad regularmente, en una SRL o en una sociedad anónima, mi responsabilidad estará limitada al aporte del capital, ¿qué pasa con las obligaciones preexistentes en la sociedad colectiva cuya responsabilidad de los socios como es? Ilimitada. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Qué creen? Apliquemos la lógica. Si yo acá respondo por todo y acá limito mi responsabilidad y yo transformo la sociedad adoptando otro de los tipos, ¿qué sería lo más lógico que sucediera? Que la responsabilidad pasa a ser a la sociedad de un adopto. Tal cual. Las obligaciones preexistentes existen, están vigentes, con lo cual se pasarán, absorberán la transformación, las obligaciones pendientes, de la igual forma de las constituidas. Es decir, si yo he celebrado un contrato, por decirle, he tomado un crédito, siendo una sociedad de responsabilidad colectiva, y me transformé en una SRL, pues bien, el banco ejecutará la garantía a la sociedad y extenderá la obligación al socio. ¿Por qué? Porque al momento de constituir la obligación del crédito,
eran responsables solidarios e ilimitadamente. Que hoy, por la transformación, limiten su responsabilidad al aporte, no significa que la obligación preexistente deja de ser vigente. Con lo cual yo, al transformar, las obligaciones preexistentes subsisten en el nuevo tipo social. Y no importa si la responsabilidad del nuevo sujeto de derecho, pues más que nada no es nuevo sujeto, reorganizado o transformado en la responsabilidad, se extiende. Hagamos una cosa más simple. Todas las obligaciones preexistentes asumen el nuevo tipo. Transformada la sociedad, inscripta en la modificación del contrato, que es la transformación ante tercero, a partir de ahí será la responsabilidad limitada que me tiene como socio o accionista según el tipo. Las preexistentes las llevo conmigo al nuevo tipo social. ¿Quiénes son los que deciden esto? ¿Quiénes creen ustedes? La transformación. Los socios. Sí, los socios. Con lo cual, si yo tengo una sociedad colectiva, acá estamos hablando de todos, la unanimidad, con lo cual se incorpora. La decisión o el acuerdo de voluntades tiene que ser por asamblea o reunión de socios, según el caso, y ese acuerdo se tiene que tratar, aprobar y en consecuencia publicar la transformación. ¿Por qué se publica la transformación? ¿Por qué creen ustedes? Tal cual, por las obligaciones preexistentes. ¿Para qué? Porque si yo tengo, justamente, te estoy diciendo, de que transformo mi responsabilidad de ilimitada a limitada, entonces la garantía se ve disminuida, la garantía de los terceros. Con lo cual, aquí hay dos opciones. Dejar en claro de que la extensión de responsabilidad sigue vigente por las obligaciones contraídas con ese tercero, o la sociedad desinteresa o garantiza el crédito para que no haya oposición a la transformación. ¿Estamos? Por eso más que nada de la publicación. Pero acá, como estoy llevando la obligación, ¿no es cierto?, a la nueva sociedad sin llegar a la preexistencia, sigue siendo vigente, con lo cual no habría mayores inconvenientes los terceros con los socios que eran solidariamente responsables, continuará su responsabilidad frente al nuevo tipo. Diferente es el caso, es que si yo tengo una SRL y me transformo en una colectiva, con lo cual yo no puedo trasladar la obligación y decirle al tercero, che, bueno, en el nuevo tipo social ya responde solidariamente. No, justamente sigue con las limitaciones que preexisten, tanto en un caso como en el otro. El principio general es la preexistencia de las obligaciones que se trasladan al nuevo tipo social. Esa es la transformación. Y el procedimiento es como le estoy diciendo, lo deciden por asamblea o reunión de socios, por mayoría o unanimidad según el tipo y según lo que prevea el estatuto social, y en consecuencia, una vez aprobado la transformación de la sociedad, antes de la inscripción se hace la publicación de la decisión y en consecuencia posteriormente la inscripción. ¿Estamos? Este es un tipo de reorganización. Que tenemos la reorganización voluntaria o la obligatoria o la legal, si se quiere, obligatoria o legal. ¿Estamos? La pregunta del parcial es transformación. ¿Quiénes son las sociedades que se transforman? ¿Cuáles? Las regularmente constituidas. ¿Qué significa eso? Y es lo que yo le pregunté inicialmente. ¿Una sociedad irregular se transforma? No se transforma, se subsana a través del procedimiento de subsanación. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una sociedad regularmente constituida. ¿Quiénes la deciden? Los accionistas. ¿Qué pasa con las obligaciones? No, se extienden al nuevo tipo.
Esa es la respuesta. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. Sin necesidad, por supuesto, cuando agarren la ley, van a leer todo el procedimiento sin problema. Pero lo más importante es que entiendan el concepto y el instituto. Junto con todo esto, otra reorganización está la fusión. La fusión, ustedes, lo primero, antes de llegar al instituto, lo cual es todo una serie de articulados, y el procedimiento es muy similar a la transformación, como es similar a la fusión, lo que primero tienen que pensar es el concepto como palabra literal. Fusión, ¿qué significa fusión? Juntar. Juntar, unir. Y entonces, ¿qué puedo yo unir? ¿Dos sociedades para formar una nueva? ¿O puedo hacer la fusión-escisión para formar una nueva, ya existente? Destino parte para formar otra. Esa es la fusión. Juntos. En ambos casos no se disuelven, no se liquidan. ¿Estamos? Porque es el análisis que también tienen que hacer ustedes. Ya les voy a decir en qué casos sí se disuelve. Pero acá la fusión es 2 para formar una. La escisión es 2 para formar varias, o una para formar otra, o una para formar parte de otras. ¿Estamos? Acá, como primera medida, es necesario, como yo voy a formar parte de otra sociedad, obviamente que también el procedimiento se decide por asamblea. Importa una modificación del contrato y las obligaciones preexistentes también la asume la nueva sociedad. Ahí hay un acuerdo de fusión que se llama un acuerdo de fusión. Se publica el acuerdo de fusión, se desinteresa a los terceros, para que se puedan oponer a la fusión. En este caso, no es que se opongan al procedimiento, el procedimiento va a continuar en la medida que se han garantizado su crédito. Con la cual, una vez concluido esto, se aprueba finalmente el acuerdo de fusión o escisión, siempre por decisión de la mayoría, siempre, en estos dos casos, por mayoría. ¿Por qué? Porque en lo general estamos hablando de sociedades anónimas o SRL. ¿Estamos? Frente a esto, ahora sí agarramos la ley y empezamos a ver. ¿Estamos? Vamos al artículo 74. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dale. Artículo 74. Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Acuérdense el tema de la disolución. Insisto, la disolución es claro. Hay un hecho o un acto jurídico que provoca el estado de disolución que es previo a la liquidación. Que si ese estado de disolución no se subsana a través de una reorganización justamente, pasamos al estado de liquidación. Es decir, la disolución uno no la ve. Un estado, estoy diciendo que un estado es un hecho o un acto jurídico que provoca, que es previo a la liquidación, que no lo llego a subsanar, ¿no es cierto?, o a reorganizar, me va a provocar la liquidación. Entonces, cuando yo hablo de la transformación, adopto un tipo para adoptar otro, ¿no es cierto?, no estoy pasando por la disolución. No hay un hecho o un acto jurídico que me provoca esto. Por eso acá el artículo dice claramente, no se disuelve la sociedad, ni altera sus derechos y obligaciones, ni lo altera. ¿Estamos? Profesor, sí. ¿Qué acto sería más o menos que provocara la disolución? Y tenés todo el 74 completo, el artículo 94 completo.
Y ahí tenés el 94 y el 94 bis. Uno, si vos, para decirte un caso muy concreto, tenés varios. Dentro del 74 no necesariamente es taxativo, pero sí tenés varios. Pero si vos decís un hecho jurídico, por ejemplo, cuando vence el vencimiento del plazo de duración es un hecho jurídico. Cuando dejo de tener autorización para cotizar en bolsa, es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque la quita de la autorización para cotizar en bolsa emana de una autoridad competente y de un acto administrativo. Si yo tengo una sociedad en la cual el objeto no se puede cumplir porque se agotó, ejemplo, la explotación minera, ahí hay un hecho jurídico, ya no tengo la mina de oro. Entonces ustedes marcan lo que es un acto y un hecho jurídico. Acto y hecho jurídico, ustedes en derecho privado ya han visto la diferencia. La diferencia muy concreta es que el hecho es provocado por la naturaleza misma o por un hecho que sucede. Cuando yo tengo un acto jurídico, siempre es un acto emanado de una autoridad competente que no me deja actuar, o no me permite actuar, o me prohíbe actuar. Por eso acá no estoy hablando yo en la transformación de una disolución. Es una decisión voluntaria de los socios de transformar la sociedad. Con lo cual, no ingreso en un estado de disolución. No ingreso. Y menos que menos de liquidación. ¿Por qué? Porque las obligaciones preexistentes pasan para el otro lado. Por eso dice la última parte, no se alteran ni modifican. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, leamos un poquito más de transformación. Simplemente para clarificar el 75, por favor. La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. Correcto, siempre pasa por ahí. 76. Si en razón de la transformación existen socios que asuman responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que la acepten expresamente. Cae de cajón. Si yo no limitaba y después la limita, se extiende. Ahora, si la limitaba y después no la limito, es la misma historia. Pasa exactamente lo mismo. Los requisitos son, no lo vamos a decir completo, pero sí vuelvo otra vez al tema del acuerdo unánime de los socios según el tipo, la confección del balance, porque yo paso de un lado al otro, el otorgamiento del acto que instrumente la transformación, se hace por instrumento público, y la publicación para la oposición de los terceros. Y por último, la inscripción del instrumento con copia en el registro. ¿Estamos? El derecho de receso, ya lo hemos visto en varias veces que sucede, aquellos socios que no estén de acuerdo y que le modifican las condiciones originales por las cuales están dentro de la sociedad, tienen la posibilidad de ejercitar el derecho de receso, que es de retirarse de la sociedad con el reembolso de la participación que tiene dentro del capital social. No se preocupen, después vamos a ver en forma concreta el Instituto del Derecho de Receso, pero es importante que sepan en esta instancia de qué se trata, porque lo vamos a nombrar muchas veces. ¿Estamos? Ahora vamos, por supuesto, todas las cosas son revocables. ¿Quiénes las revocan? Aquellos que la decidieron también la pueden revocar. El tema es el plazo. En ambos casos y en todos los que estamos hablando, tenemos 3 meses para poder revocar la decisión del acuerdo definitivo de transformación. ¿Estamos?
Estos son principios generales para todo esto del instituto. Ahora sí, el 82, por favor. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Acá es diferente. Volví a leer. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. Corta ahí. Es una de las formas de fusión. La segunda. ¿O cuando? O cuando una ya existente incorpora a otra u otras y sin liquidarse son disueltas. ¿Está? Dejan de existir. Entonces yo me fusiono dos para formar una. Una destina parte para formar otra, o destina parte para formar de varias. En este caso se disuelve, pero no se liquida. No llegamos al efecto. ¿Cuál es la reorganización? Justamente la fusión, que impide la liquidación. ¿Estamos? Si bien la sociedad, ¿cuál sociedad? Piensen ustedes, si tengo dos para formar una, esas dos dejan de existir, se disuelven, pero no se liquidan. ¿Por qué? Porque forman una sola. ¿Está claro? Si yo tengo una y destino parte de la mía para formar otra, ¿no es cierto? Tampoco liquido. Es más, ni siquiera llego a disolverme, porque destino parte. ¿Cómo? ¿Qué sería disolverse? No se disuelve. El estado de disolución que hablamos, ese hecho o acto jurídico, ¿no es cierto?, que provoca el estado de disolución, como ya la reorganizo, no llego a la liquidación. Es decir, va a haber un momento que estas dos sociedades dejen de existir, se disuelven, pero no la liquido porque formo otra nueva. ¿Estamos? Yo no dejo de disolverme porque destino parte para formar otra. Esa es la fusión. ¿Estamos? Y los requisitos, muy sencillos, dice los efectos: la nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios. Lógico, pasa lo mismo que la transformación, me hago cargo de todo. Si armo una nueva sociedad, lo que yo destine para la otra, te haces cargo vos. Porque es un sujeto de derechos diferentes. ¿Estamos? ¿Cuáles son los requisitos? El compromiso previo de la fusión, que consiste, obviamente que lo van a tratar en la asamblea, la exposición de los motivos y la finalidad de la fusión, los balances de la fusión para ver qué parte tiene una, qué parte tiene la otra y cómo van a terminar formando parte de los patrimonios de ambos, porque tenemos patrimonio neto acá, de ambas sociedades que se fusionan, con lo cual hay que hacer un balance para ver dónde termina parada la nueva sociedad. Y las resoluciones sociales. Yo particularmente en el parcial, no así en el regular, a mí lo que me interesa es que entiendan el Instituto de la Fusión y Decisión. ¿Por qué? Porque todo lo que son requisitos, más vale que lo tienen que leer para tener un concepto más claro. Eso es ir cumpliendo lo que dice la ley. Particularmente lo que me interesa es que entiendan el Instituto de la Reorganización. ¿Estamos? Volvemos otra vez al receso y finalmente la decisión, el 88, por favor, ¿lo puedes leer? Hay decisión cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o
o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Fíjense, discúlpame, fíjense que la primera parte estamos, una sociedad sin disolverse destina parte del patrimonio para fusionarse. Es la fusión-escisión que se llama. Primero me escindo para fusionarme. ¿Estamos? Esta es existente la primera parte, me fusiono con otra existente. O para participar con ellas de la creación de una nueva. Esa es la diferencia, ¿sí? Me escindo para fusionarme con otra, ¿no es cierto?, creando una nueva, o para participar de otras existentes. Fusión-escisión. O escisión-fusión, si se quiere más precisamente. ¿Está? El 2, por favor. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Acá no me fusiono. No me fusiono, creo. ¿Sí? ¿Y la tercera? Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Fíjense acá que la diferencia de las dos primeras, que estamos hablando sin disolverse, en el tercer caso sí se disuelve, pero no se liquida. Destinó la totalidad del patrimonio para hacer otra. ¿Estamos? Ese más que nada es el concepto que yo les voy a pedir en el parcial. Distinguirme las clases de fusiones. Distinguirme, ¿qué es la primera pregunta? ¿Qué es transformación? ¿Qué es fusión? ¿Y qué es escisión? Me dicen el concepto de las tres cosas, y a partir de ahí, ¿qué clase de fusión conocen? En esta se disuelven, en esta se liquidan. Esa es la respuesta, esa es la pregunta, y con la respuesta para contestar. Es cortita y al pie, sin mayores vueltas, porque a mí me interesa que entiendan el instituto. El procedimiento, cuando nos toque, lo haremos. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso es reorganización societaria. Hoy el tema es muy cortito, muy simple y muy sencillo. Ya les he explicado cómo es el parcial, cómo es la modalidad. Entran en grupo de a 5. Los grupos lo arman ustedes, ¿no es cierto? Y es un ping-pong. Damos temas, los primeros temas, le preguntamos a algunos que decime, por darle un ejemplo, ¿qué es la administración y qué es la representación? ¿Quién administra? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuándo obliga a la sociedad los administradores? Por ejemplo, artículo 1, tipicidad. ¿Qué dice el artículo 1? Y va a haber uno que me dice, relata el artículo 1. Bien, ahora me lo explica. ¿Qué significa la primera parte? Cuando uno o más sujetos que en forma organizada y empiezan a contarme el artículo 1, que es toda la tipicidad. Entonces, entre los 5 hacemos un ping-pong. Si del ping-pong todos me contestan rápido, al toque, cuando yo le pregunte algo más preciso, ¿no es cierto? Tampoco quiero una respuesta tipo Leroux. ¿Está claro? Cuando agarran esos resúmenes que hay por todos lados de grabaciones de clases que están mal hechos. Está clarito cuando estudian de eso, por ese lado, porque todos confunden. Una cosa es ser preciso en la contestación y otra cosa es ser limitado. Es muy claro cuando son precisos y en la cual no quiero mayor explicación. ¿Por qué? Porque yo te puedo hacer la pregunta inmediatamente y me van a odiar en ese sentido. La pregunta es, ¿y por qué eso?
porque me van a contestar ahí al toque y yo le voy a preguntar, ¿y por qué? ¿Y qué pasa si sucede tal cosa? El concepto, lo primero que tienen que empezar a contestar es el concepto en sí mismo. Mis colegas se ríen y yo les digo, ustedes cuando ingresan a una casa, ¿por dónde ingresan? Por la puerta de entrada. Salvo que sea la casa de los padres, que pueden entrar por el garaje, por donde se le ocurre a ustedes. Pero si no, entran por la puerta principal. Entonces, difícilmente es que ingresen por la cocina, con lo cual el instituto comienza con la puerta de entrada. Concepto. A partir de ahí, el concepto no es decir, por ejemplo, no. Cuando yo le pido un ejemplo, me dan el ejemplo. Si no, no hace falta el ejemplo y no lo quiero. Instituto, excepciones del instituto. ¿Cuándo yo empiezo a preguntar excepciones? Cuando yo veo que el concepto está claro. Y estar claro significa entendible, razonable y que lo puedan expresar. Yo no les voy a pedir de memoria nada. Y cuando me estén dando de memoria, me voy a dar cuenta, le voy a cambiar la pregunta. No va a ser la pregunta del parcial común como lo estoy diciendo. Y no es porque quiera ser dañino o malo, sino es muy importante saber que ustedes no han entendido al instituto. Esa es la idea de la clase. Mañana vamos a tener un repaso, si aquellos que han ido estudiando, que han ido leyendo, van a tener muchas consultas, bienvenidos sean. Este parcial, vuelvo al primer día, este parcial es el parcial más complejo. Y no significa que sea el más difícil, el más complejo porque es la primera vez que van a rendir la materia y es todo nuevo. Técnicamente el vocabulario es todo nuevo, con lo cual no se desanimen si no le va bien, pero traten de que sí le vaya bien, porque a partir de acá van a tener que dar respuesta a todos los otros institutos. ¿Estamos? Tratemos que mañana tengan muchas preguntas, y vamos a tratar de darle respuesta a todo. Y no tengo ningún inconveniente de que me pregunten las veces que sea necesario mañana. En el parcial. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Bueno, mucha suerte para mañana y mucha mejor suerte para el lunes. El parcial es en horario de clase.